Bueno, y es momento de análisis político. Este tema del TLC con China, la posibilidad de que Uruguay avance en un TLC bilateral con China, tiene muchísimas ramificaciones y consecuencias. Vamos a empezar a abordarlas con Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valentina? ¿Todo bien? Bueno, empecemos por repasar los elementos centrales de lo que se ve a partir de de que el presidente lanzara este debate público, digamos, sobre un TLC con China. Bueno, bien. Lo primero es un poco lo que marcaba el informe con respecto a qué es lo que se está discutiendo en este momento. En realidad todavía no se está en la discusión sobre el TLC en sí mismo, sino los primeros pasos. ¿Por qué? Porque los TLC, ya ha pasado en otras oportunidades, tienen algunas cláusulas que son muy delicadas para los países y que muchas veces terminan o dilatando o trancando las posibilidades de avance. Entonces, un poco esas cláusulas y el timing es muy importante en este proceso, más allá de lo que viene después en términos de discusión política propiamente dicha, ¿no? Entonces, hay que ver finalmente cuál es el grado de avance que se tiene en las próximas semanas y meses, porque también puede suceder que sea algo que se vaya dilatando en el tiempo. Es decir, si nosotros miramos un acuerdo más complejo, como es el del Mercosur con la Unión Europea, pues son negociaciones de bloques, pero en realidad lleva varios años de negociación y en realidad viene más tendiente a un fracaso que a una concreción. Sí, de hecho, cuando parecía que se encaminaba habían pasado 20 años y claro, después de eso vuelve otra vez a trancarse. Probablemente en este caso no sea ese plazo, pero también en términos de expectativas, digamos, hay que cuidar un poco estos elementos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cómo empiezan a dinamizarse o cuestionarse los propios sectores de la actividad económica uruguaya y del sector político en términos de del timing que decía en que se vaya concretando, ¿no? Es decir, la generación de expectativas o la generación de preocupaciones en realidad debe ir acompasada un poco con los siguientes pasos que van a venir hacia adelante. Bueno, y lo siguiente que vale la pena mirar un poquito es qué consecuencias se avisoran que puede traer este TLC, más allá de los posicionamientos políticos. Hay consecuencias reales que han empezado de a poquito a avisorarse en estas horas una vez que el presidente pone este tema arriba de la mesa. Sí, sin duda el primer análisis que se hace es quiénes ganan y quiénes pierden, quiénes son los ganadores y perdedores en términos económicos, ¿no?, de los sectores de la actividad uruguaya, ¿no? Ese es un primer elemento que, bueno, será parte de este análisis que se va a realizar. Pero empieza a haber otros elementos. Por ejemplo, hay un conjunto de capitales brasileros instalados en Uruguay con importante presencia en la industria exportadora que pueden verse afectados. Es decir, más allá de ganadores y perdedores de los capitales uruguayos, hay capitales extranjeros invertidos en el país que pueden verse afectados, favorable o negativamente, y también con algunos riesgos o posibles riesgos que pueden llegar a producirse a partir de un TLC, ¿no? Este es uno de los elementos. Ahora, lo que es importante es que los tratados de libre comercio, los tratados comerciales, en un momento el ex canciller Operti lo definió, los tratados no son solo comerciales. Es decir, no podemos pensar que los tratados de libre comercio son solamente una cuestión comercial. ¿Por qué? Porque en el medio aparecen las relaciones internacionales con el comercio. Y las relaciones internacionales vinculan lo político por un lado y la coyuntura que está viviendo el mundo a nivel geopolítico. Es decir, hay una transformación. Si nosotros miramos los últimos 30 años, más o menos, la transformación que ha habido en el mundo es muy importante. Desde la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la conformación de los bloques de paso de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea y su ampliación, la creación del Mercosur, la potenciación de Japón y de China, de Rusia. Es decir,
el mundo ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Sí, sí, están estas infografías que son muy ilustrativas que te muestran cómo China, por ejemplo, ha ido creciendo en el ranking, digamos, de países con mayor cantidad de Producto Interno Bruto, de mayor cantidad de economía. Eso ha cambiado muchísimo en el último tiempo, y en ese contexto que vos decís, bueno, también está el avance que está teniendo China en toda América Latina tratando de posicionarse, ¿no? Claro. Y además de ese juego mundial, digamos, está el juego, primero, de Uruguay con el mundo. Es decir, es claro que un TLC con China aleja a Uruguay de Estados Unidos y lo aleja de Europa. Entonces, eso es parte del juego que está en la negociación y de lo que se tendría que estar evaluando a nivel político. Y con el Mercosur. Es decir, las reacciones de Argentina son claras, ya eran previamente claras. Brasil no se ha expedido claramente, es decir, y también Brasil tiene sus propias cuestiones internas en cuanto a este posicionamiento. Una cosa es Itamaraty y otra cosa es el ministro de Economía, Guedes, que son con visiones distintas. Es, ¿no?, economía versus Cancillería, digamos, de Argentina, de Brasil. De alguna forma sí. Todavía no hay pronunciamientos claros, salvo el de Guedes de en esta etapa no aparecen grandes complejidades. Podría cambiar el gobierno también. También está el cambio de gobierno. Y Paraguay tiene un tratado con Taiwán. Por lo tanto, no puede aceptar que dentro del Mercosur, en estas condiciones, pueda aparecer China. Entonces, aparece una contradicción fundamental para Uruguay entre China y el Mercosur, que hay posicionamientos claros de los dos lados, es decir, de gente que dice, dejemos el Mercosur y vamos con China, y gente que dice, no podemos ir con China si esto implica salir del Mercosur, ¿no? Y eso es un debate sumamente profundo y complejo al que Uruguay se expone con esta movida que está haciendo. Eduardo, si te parece, repasemos también consecuencias políticas. Bueno, el tablero político empieza a alinearse en relación a un debate como este, ¿no? Sí, es una discusión trascendental y de fondo en muchos aspectos. Por lo que decía antes, es decir, no podemos pensarlo solamente en términos económicos, ¿no? Es decir, esto es, sí, claramente una afectación económica positiva o negativa que pueda llegar a tener el país, las visiones generales que pueden ser más positivo que negativo, pero eso no implica que solamente se pueda mirar la parte económica. Y ahí es donde empieza esta discusión más profunda y que genera este momento de que de alguna forma cada partido empieza a discutir internamente. Algunos claramente están alineados hacia una postura firme, favorable. No aparecen por ahora posturas firmes en contra, pero dentro de esta discusión empiezan a aparecer las dudas, la cautela o algunos de los elementos que ustedes manejaban en el informe, ¿no? Eduardo, ¿te parece que es algo a favor para el gobierno que sea con China? Y te lo pregunto por el antecedente de Estados Unidos, tal vez te saco un poco de la línea, pero cuando Estados Unidos había un componente ideológico en línea con lo que vos decís, de rechazo muy fuerte de algunos sectores en Uruguay por lo que implicaba Estados Unidos, el imperialismo y todo eso. Con China pasa algo distinto en cuanto al vínculo, por ejemplo, de las izquierdas, por ejemplo, de algunos sectores como el PIT-CNT, etcétera. ¿Eso podría jugar un papel en todo esto? Puede jugar un papel con respecto, o jugó un papel quizás con respecto a Estados Unidos. Creo que no solamente había cuestiones ideológicas, sino cosas que se van a discutir ahora, ¿no? Y que el propio PIT-CNT ha puesto arriba de la mesa, que tiene que ver con cuáles son las condiciones de un tratado de libre comercio y cuáles son las afectaciones que hay, sobre todo al trabajo, a la mano de obra en Uruguay. Es verdad que el posicionamiento actual con respecto a China es menos ideologizado lo que era en el posicionamiento anterior con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, no es que no existan, creo que en todo caso se dejan de lado en muchos casos esos cuestionamientos ideológicos en pos de un beneficio comercial. Y eso tiene también una lectura ideológica detrás, que es decir que en este caso se prioriza la postura comercial frente a, digamos, diferencias ideológicas que pudiera haber. Eduardo Bontinelli, muy interesante como siempre. Gracias. Seguramente vamos a volver sobre estos asuntos a lo largo de los meses. Seguramente, esto recién está comenzando. Muchas gracias por ahora. Vamos a hacer una tanda y ya seguimos con más información.